Hola, espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a analizar un concepto fascinante que es el del inconsciente colectivo. Me acuerdo cuando estaba estudiando psicología, este era uno de esos temas que a mí me abría un poco la mente a cosas más allá de la materia. Recuerdo no entender bien cómo se relacionaba el inconsciente colectivo con los procesos mentales del ser humano, pero siento yo que por eso muchos psicólogos después estudiamos metafísica, porque un estudio del ser humano es un estudio del campo energético, el campo más allá de la materia. El inconsciente colectivo puede ser la entrada para muchas personas de las ciencias sociales como la psicología a la metafísica. Es un puente que puede traer o unir a estos dos mundos. Vamos a empezar por definir qué es el inconsciente colectivo. Para explorar este concepto tenemos que hablar de Carl Jung, que fue quien propuso el inconsciente colectivo en el año de 1936, en una conferencia muy famosa que él dio en Londres en aquel año. Él propone a su círculo de estudiosos y científicos el concepto de inconsciente colectivo como una dimensión que guarda mitos, símbolos y arquetipos comunes a todas las personas. Para poner las cosas en contexto, debemos de explicar que Carl Jung era discípulo de Sigmund Freud. Y Sigmund Freud nunca exploró este concepto de inconsciente colectivo. El psicoanálisis fue el tema principal de Sigmund Freud, y Freud también se enfocaba mucho en los procesos de la energía sexual. Se enfocaba mucho en los procesos sexuales como el complejo de Edipo y el complejo de Electra, lo cual le trajo bastante crítica y muchos detractores a Freud. Pero Freud nunca enunció este concepto del inconsciente colectivo. Jung fue el primero que nos dice que existe una dimensión que todos los seres humanos compartimos. Para explicar mejor este punto, hay que imaginarnos como el concepto moderno de la nube de informática o de información, en la cual se encuentran muchos software que utilizamos en la actualidad. Por ejemplo, Microsoft 365, Zoom o esta nube de datos que utilizan nuestras aplicaciones del celular que contienen información que tú puedes accesar de cualquier dispositivo. Si te acuerdas antes del 2000, el banco de datos se almacenaba en el dispositivo móvil o en la computadora o en la laptop. Pero a partir de que se creó esta nube de datos, este cloud, como se dice en inglés, ya no tendría que estar atada la información a cierto dispositivo físico, sino que simplemente la información podía existir en esta dimensión energética y el dispositivo se podía conectar desde ciertos puntos geográficos a la nube y bajar la información cuando se requiriera. No tendría que depender de una conexión física. Podía haber transmisión de datos de la nube al dispositivo. Y estos conceptos son claves para entender el inconsciente colectivo, porque así como la nube de datos puede ser accedida por diferentes dispositivos en muchas regiones geográficas, de igual manera el inconsciente colectivo es esta dimensión que puede ser accedida por todas las personas independientemente del tiempo o del lugar en el que estén. También se puede decir que el inconsciente colectivo es como una biblioteca universal que todos podemos accesar, independientemente de donde nos encontremos. Freud nos decía que había una etapa de la conciencia que estaba latente, que estaba dormida, que no pasaba por la conciencia. Y a esa fase o a esa etapa se le llamaba el subconsciente o inconsciente. Jung propone el inconsciente colectivo como algo parecido al inconsciente o al subconsciente que propuso Freud, pero en vez de ser a nivel personal como lo hacía Sigmund Freud, decía Freud que la persona tenía su mente analítica o consciente y la mente subconsciente o inconsciente, pero se quedaba en el plano personal de cada individuo. Jung, a diferencia, hablaba de esta dimensión subconsciente pero a nivel colectivo.
a nivel de todas las personas. Y quizá nos parezca algo difícil de entender o de creer, pero vamos a analizar cómo se descubre este concepto del inconsciente colectivo. Resulta que Jung, al igual que Freud, al trabajar con sus pacientes, notaban patrones similares de símbolos, creencias, recuerdos o memorias que tenían pacientes que no tenían nada que ver uno con el otro, de diferentes culturas, de diferentes países e incluso de diferentes tiempos. Y ellos se preguntaban, ¿cómo puede ser que personas que no tienen nada que ver tengan los mismos mitos, los mismos símbolos, las mismas creencias y los mismos sueños? No solo esa experiencia con los pacientes les hizo pensar en este concepto, sino también Jung hizo una exploración muy profunda de los mitos y leyendas de los pueblos de diferentes tiempos a lo largo de la historia. Y de igual manera notó un patrón de similitudes de símbolos, imágenes, recuerdos, historias que se repiten a lo largo de la humanidad en pueblos y en culturas que nunca tuvieron nada que ver. Y aquí es pertinente introducir un nuevo concepto que es el de los arquetipos. Los arquetipos son estilos de conciencia o patrones de personalidad que habitan este inconsciente colectivo. Aquellos arquetipos son algunos muy famosos y muy conocidos como el del rey, la reina, el mago, el héroe, la víctima, el loco, el ermitaño, el diablo, etc. Pero antes de explorar el concepto de los arquetipos mucho más a fondo, que es una parte importante de este video, los traemos a colación ahora porque Jung empezaba a notar el patrón de arquetipos que él mismo soñaba y que sus pacientes soñaban. Entonces, en resumen, en este banco de datos que podemos definir como el inconsciente colectivo, se encuentran principalmente dos cosas: los arquetipos y los símbolos universales. Y decía Jung que es como este software que todos los seres humanos tenemos preinstalado. A continuación vamos a explorar con más profundidad estos dos conceptos: cuáles son algunos símbolos universales encontrados en el inconsciente colectivo y los arquetipos. El primer símbolo que podemos analizar a profundidad es la serpiente, la cual representa la sabiduría, la tentación y la sexualidad. Todos conocemos el relato del Génesis en el cual esta serpiente le dice a Eva que al comer esa manzana, aquel fruto prohibido, podrá conocer lo bueno y lo malo. Y le dice también que convenza a Adán de comer de aquel fruto prohibido. Este cuento, esta historia se ha quedado grabado en el inconsciente colectivo de todas las personas y es por eso que identificamos a la serpiente con este tema de tentación y de la sabiduría de entender lo que es bueno y lo malo. En los pueblos de la India, la serpiente se le conoce como la energía también del Kundalini, la cual es la energía sexual, que nace en la base de la columna vertebral y emerge en forma de serpiente o puede elevarse en forma de serpiente a través de la meditación o de algunas otras prácticas espirituales. El siguiente símbolo es el árbol sagrado. El árbol lo representa todo, representa la vida misma, la existencia y la conexión entre la tierra y lo divino. El árbol nace de una semilla muy pequeña y mediante este milagro de la creación se desarrolla en un gran y majestuoso árbol que provee sombra, que provee fruto al ser humano, que nutre, que protege, que recrea la vida, que va dentro de nuestra madre tierra y se alimenta para también alcanzar los cielos, para subir. Es este símbolo universal de nutrición más allá de la materia. El siguiente símbolo, que es uno de mis favoritos, es el ave fénix. Es aquella ave que tiene que morir con el fuego sagrado para poder renacer. Representa el proceso de muerte
y resurrección simbólico. Representa el proceso por medio del cual el alma sufre una pérdida, sufre noches oscuras antes de poder renacer mediante este fuego purificador como una entidad más elevada, más sabia y con más fuerza. Y este concepto está muy relacionado con el siguiente, que es la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es un periodo de crisis en el cual el individuo se siente perdido, desorientado, sin propósito y sin dirección. En términos junguianos, también es aquel proceso en el cual el individuo tiene que afrontar su sombra, aquellos aspectos que niega, que no le gustan, pero que tiene que afrontar para llegar al siguiente nivel, que no puede negar porque le siguen impidiendo avanzar, le siguen pesando. Es ese grillete que te sigue haciendo esclavo hasta que lo afrontes de cara a cara y lo puedas soltar. Si no sufres esa noche oscura del alma, tu evolución no va a ser posible. Entonces podemos ver la noche oscura del alma como este periodo de crisis, este fuego purificador que necesita el ave fénix para morir, para dejar ir lo que ya lo necesita y renacer más fuerte y más sabio, como una nueva criatura, evolucionada en el siguiente nivel. Y la noche oscura del alma me recuerda mucho a una historia que yo aprendí en la escuela de niño, que era la noche triste de Hernán Cortés. Yo soy de México, entonces se nos enseñaba mucho de aquella batalla trágica en donde Hernán Cortés perdió contra los aztecas y fue expulsado de Tenochtitlán. Y entonces Hernán Cortés se fue a llorar amargamente su derrota debajo de un árbol. Y a eso se lo llamaba siempre la noche triste, el árbol de la noche triste, que es muy relacionado con este periodo de pérdida, de crisis amargo, que es necesario para avanzar. Y bueno, ya que vimos algunos de los símbolos universales que pueden existir en el inconsciente colectivo, ahora vamos a pasar al gran tema que son los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Son estos patrones de conducta y de significado universales que se repiten al paso del tiempo. También se pueden entender como tipos de personalidad que se repiten en los seres humanos. Hay individuos que personifican el arquetipo del rey, del guerrero, del aventurero, del loco, de la reina, de la víctima, del ermitaño. Entonces también son como tipos de personalidad. Enlistarlos completamente es una tarea imposible, ya que a pesar de que estos arquetipos son puntuales, también cada individuo puede mostrar una combinación de ciertos arquetipos. Es decir, nuestra personalidad tiene un poco de varios arquetipos que se pueden mezclar y formar nuevos. Un aspecto muy interesante de estos patrones universales o personalidades es que los arquetipos pueden manifestarse en cada individuo en luz o en sombra. Es decir, cada arquetipo tiene sus características cuando son positivos o constructivos o características negativas o destructivas del individuo. Vamos a ver algunos ejemplos. El arquetipo del héroe nos habla de características de valentía, de propósito, de superación, de ir a alcanzar grandes retos. En la luz y en la sombra puede ser la arrogancia, el tratar de controlar a los demás, el complejo del salvador, el que se cree más que los demás. El arquetipo de la madre, de la gran madre, en la luz significa obviamente la creación de la vida, este ente que nutre, que cuida, que protege, que da la vida, pero en la oscuridad también puede ser asfixiante. Hay una palabra agresiva que es castradora también, que le quita a las crías su individualidad, que las controla, que quiere que sea lo que ella quiere que sean. El arquetipo del eterno joven o de la doncella simboliza las características de novedad, de potencial, de esas ganas de hacer y de descubrir las cosas nuevas en la luz, pero también en la sombra
puede ser esta imposibilidad de comprometerse, esta dificultad para madurar, para crecer, para tomar responsabilidad real. El arquetipo de los amantes, la amante o el amante, esta persona que se enamora, que se deja llevar por esta gran emoción del amor, que crea un vínculo, que nutre. En la sombra, este estereotipo puede simbolizar la dependencia emocional, los celos, la codependencia, el estar necesitando de la otra persona. Es este tipo de identidades que no saben estar solas o solos, que necesitan estar en pareja. El guerrero simboliza la acción, la valentía, el arrojo en la luz. Pero en la sombra, el guerrero también puede ser agresivo, puede estar siempre buscando batallas que pelear, que se me ha hecho siempre algo muy interesante. Yo me quedo observando a las personas que dicen, sí, yo soy una guerrera de la vida, o yo soy un guerrero y soy un luchador. Porque para mí siempre ha sido claro que si tú te concibes a ti misma o a ti mismo como una guerrera o un guerrero, entonces la vida siempre te va a estar dando batallas. Porque de qué otra manera puede ser una guerrera o un guerrero. El guerrero necesita guerras que pelear. Esa persona luchadora depende de que se le presenten guerras que enfrentar. El arquetipo del mago, del alquimista, es aquel que transforma, que sabe tomar los metales básicos y transformarlos en oro, que comprende, que domina el proceso evolutivo del ser, de las personas, de las situaciones. Aquel que ha aprendido a trabajar con las energías sutiles para afectar la materia. Eso es en la luz. En la sombra, esta persona que entiende los reinos de energías sutiles también puede ser una persona que manipule a los demás, que manipule las personas y las circunstancias a su propia conveniencia, que se enfoque solamente en el ganar propio en vez de ganar de todos. El arquetipo del loco o del bromista es esta energía de romper las reglas, de ir en contra de lo común, de ser más creativo, de ser independiente de pensamiento en la luz. En la sombra también una persona que tiene imposibilidad de tomar las cosas en serio, que tiene dificultad de crear disciplina, de buscar estabilidad. El rey y la reina requieren este poder, este orden, este servicio de hacer la vida mejor para sus súbditos, para las personas sobre las cuales gobiernan en la luz. Pero en la sombra también buscan la tiranía, el ganar simplemente para ellos, el ser rey o reina por tener el estatus social, no para realmente estar al servicio de sus súbditos. No buscan el bien común, sino el bien propio. El padre significa la ley, la disciplina, el orden, aquella energía que protege, que le da un orden a la creatividad, que establece los pasos que se tienen que seguir para cierto fin, para obtener cierto resultado. En la luz. En la sombra es un tirano, también sofoca y asfixia, no deja que los hijos sean ellos mismos. Y el padre también tiene esta energía que si no puede controlar, si los hijos no le obedecen, entonces se presenta ausente, se aleja de aquellos hijos de aquella familia porque no puede hacerlos hacer lo que él quiere. También tenemos arquetipos que existen totalmente en la sombra, como la víctima, esa energía que está fuera de control de su propio destino, de su propia vida, que no se siente capaz o responsable por sus propias acciones, sino que siempre está a la deriva de lo que pasa en el exterior. Es esa imposibilidad de autoempoderarse a uno mismo y de siempre estar dependiendo de otra figura que es más elevada, que es más fuerte, que es más capaz.
esa energía también de culpar a las circunstancias o a los demás, de seguir culpando a los padres por todo lo que pasa, al gobierno, a nuestra familia de todo lo malo que ha pasado. La víctima también demuestra una energía manipuladora. ¿Por qué? Porque al la víctima asumirse a sí mismo como indefensa o incapaz, entonces espera que el otro le resuelva las cosas y las situaciones en su vida. Cuando una persona se hace la víctima en comparación con otra, entonces pone una responsabilidad en esa otra persona de arreglar los problemas de esa persona misma. Un ejemplo es, en todas las familias hay un miembro que siempre necesita que todos estén rescatando, que todos lo estén ayudando, que no es capaz de valerse por sí mismo y que está siempre esperando que los demás le extiendan la mano. Ahora, obviamente no hay nada de malo con ayudar a alguien que lo necesita, pero cuando es un patrón que sigue replicándose vez tras vez en esa persona, entonces esa persona ha caído en la sombra, en el arquetipo de la víctima y no es capaz de valerse por sí misma. Otro de los arquetipos en sombra más conocidos es aquel del diablo. Y no nos referimos al diablo como esta figura religiosa, como esta entidad maligna, para nada. Desde un punto de vista psicológico, el diablo es aquel arquetipo o aquella energía que trae los retos, es la sombra, es lo contrario a las reglas, aquella energía que rompe el molde para ser diferente, que va en contra de lo cotidiano. Lo interesante de este arquetipo es que si nos ponemos a pensar detalladamente en la ley de polaridad, entendemos que sin contraste no hay aprendizaje. Entonces, si hay una fuente universal, este arquetipo de Dios, también tiene que haber su parte opuesta, que es el diablo. Entonces, desde el arquetipo del diablo, de romper las reglas, de romper la disciplina, de romper lo que se espera que pase, podemos aprender entonces el contraste, porque no hubiera un Dios sin un diablo, no hubiera un héroe sin un villano, no habría noche si no habría día. Y hablando del contraste, el inconsciente colectivo también tiene su sombra. Así como el individuo tiene su luz y su sombra, aquellas cosas o aspectos de su personalidad que le gustan y aquellos que no le gustan y que trata de esconder, que trata de negar, el colectivo humano también tiene esas cosas menos deseables que afectan a todos. Por ejemplo, las guerras, la polarización política, el sentirse diferentes unos de otros y entonces atacar al otro, matar o agredir al otro porque se ve diferente, porque piensa diferente, porque es de diferente religión, también es un aspecto muy oscuro del colectivo humano. ¿Por qué? Porque sigue pasando generación tras generación. Ponte a pensar en todo el tiempo que ha pasado. Las guerras no se dejan de pelear, las divisiones no dejan de existir, el agredir a alguien porque es diferente a uno mismo, no, esas cosas no dejan de pasar porque también están en esa biblioteca universal de la que todos nos conectamos y por eso se siguen replicando generación tras generación. Decía Jung que cuando las masas dominan, el inconsciente colectivo irrumpe con toda su fuerza. Entonces el individuo deja de ser él mismo y se convierte en un instrumento del arquetipo. Y esto nos habla de este proceso de despersonalización. Cuando una persona, ya lo hemos visto en otros videos, no tiene su estructura mental, su estructura de personalidad lo suficientemente sólida, entonces muy probablemente se deje llevar por este inconsciente colectivo, por las masas, por lo que los demás hacen, por lo que los demás piensan que debe de pasar en el mundo. Cuando el individuo tiene una personalidad propia, una estructura mental bien construida, sabe que él merece su lugar, su opinión y su propia historia, que no tiene que conformarse a lo que los demás piensan, a lo que los demás hacen. Se siente valioso y merecedor de escribir su propia historia, independientemente de lo que piensen los demás.
esta es mi historia, esta es mi vida, este es mi tiempo y yo hago lo que quiero con esto. Pero bueno, entonces, ¿de qué nos sirve todo este conocimiento del inconsciente colectivo, de los símbolos y los arquetipos? Esta es una gran herramienta para el autodescubrimiento, para que tú entiendas cómo funciona tu mente y la sociedad en conjunto. Si tú entiendes que todas las personas tenemos acceso a estos arquetipos de personalidad y tú entiendes cómo funcionan cada uno, entonces te puedes poner a identificar mi personalidad, de qué arquetipos toma ciertas características. Quizá tengo un poco de el loco, el aventurero, que me gustan las aventuras, que me gusta descubrir cosas nuevas, romper un poco las reglas, pero me gusta el orden y la disciplina también del rey. También tengo un poco de la madre, independientemente del género que seas, porque tengo esta parte, esta energía que nutre, que cuida, que protege, que ama. Y es una combinación de todos estos arquetipos y de todos estos símbolos. Los símbolos como la noche oscura del alma y el renacimiento del ave fénix también nos habla de etapas de la vida misma, que al comprender podemos navegar con más facilidad. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. Dime en los comentarios si te gustaría aprender más de cierto arquetipo que a lo mejor no mencioné o de algún otro símbolo y con todo gusto lo puedo responder. Gracias por tu tiempo. Nos vemos a la siguiente.